Monseñor Bernardino Piñera Carvallo nació en plena Primera Guerra Mundial en París, el 22 de septiembre de 1915. En esa misma ciudad realizó sus estudios escolares, regresando a Chile en 1932. Estudió medicina en la Pontificia Universidad Católica y posteriormente hizo su especialización en los Estados Unidos. En 1947 dejó la medicina y entró al sacerdocio, siendo ordenado como tal ese mismo año. En 1958 es ordenado obispo auxiliar de Talca. Posteriormente, en 1960, asume como obispo de Temuco hasta 1977. Entre los años 1962 y 1965 participó activamente en el Concilio Vaticano II. En 1977 se convierte en el secretario general de Conferencia Episcopal, siendo su presidente entre los años 1983 y 1987. En el desempeño de este último cargo, tuvo que organizar la visita de su Santidad Juan Pablo II a Chile en abril de 1987. También se desempeñó como arzobispo de La Serena entre 1983 y 1990. Actualmente es arzobispo emérito de la misma diócesis. Para nosotros es un honor hoy día tener como invitado en este nuevo ciclo de Cita con la Historia al padre Monseñor Bernardino Piñera. Padre, un gusto tenerlo acá en nuestro programa. Tenemos muchos temas que hablar con usted. Usted es un hombre que ha traspasado el siglo. No sé si puedo decir en cámara su edad. Usted tiene 94 años, es decir, una persona que nació en 1915, pero que tiene una particularidad. Usted nació en París y vivió en Francia durante sus primeros 17, 18 años. ¿Cómo era la colonia chilena de esa época y por qué usted vivió tanto tiempo fuera de Chile? Bueno, mi padre se casó no muy joven y él trabajó muchos años en Iquique, en el Salitre, y era un hombre muy culto, muy apasionado por la cultura francesa. Se casó con mi madre, tenía medios para vivir y se vino a Francia a realizar el sueño de su vida. Y las circunstancias, la guerra mundial, qué sé yo, hizo problemas del cambio, que convenía más para un chileno vivir en París, sería mejor que vivir en Chile. En fin, no sé. El hecho es que él se quedó en París. Hizo una biblioteca extraordinaria de un verdadero bibliófilo y llegó a tener una gran cultura, seguía muy de cerca la cultura contemporánea, Paul Claudel, Valéry, Gide, Proust, en fin, todo eso era su mundo. Éramos 4 hermanos, mi padre y mi madre, una vida tranquila, de hogar. La colonia chilena, bueno, mis padres participaban de la colonia chilena, pero nosotros muy poco, yo no. ¿Usted era más chico? No recuerdo haber tenido amigos chilenos ocasionalmente, pero mis amigos eran mis compañeros de colegio, de liceo. Tengo entendido que su papá de alguna manera estuvo vinculado con un personaje muy interesante en la historia de Chile que se llama Federico Santamaría. El que creó la Universidad Santa María. Sí. Así que no, mi padre conocía a mucha gente en Chile. Entiendo que él tuvo alguna parte como trabajo en la herencia, como recurrieron a él, como, no sé, mi padre estudió leyes, no se recibió de abogado porque murió su padre, tuvo él que atender a los problemas de su familia, pero era muy inteligente, muy capaz. Y entiendo que tuvo que ver con la Fundación Santa María, pero de lo que podía hacer desde París. No, mi padre era un hombre que no le gustaba figurar, no era un hombre ambicioso para nada, era un hombre que le gustaba su vida de familia, quería mucho a La Serena, era serenense, un gran apego a La Serena, y nos transmitió eso, la cultura con sencillez, sin afán de dinero, sin afán de figuración, muy modesto. Y mi madre, una señora era de Valparaíso, una familia más bien... Carvallo, ¿no? Carvallo, sí. Una familia conocida en Valparaíso, un tío mío fue muchos años director de la Unión, un primo mío también, Alfredo Silva.
pero otro estilo. Mi mamá era una familia chilena más corriente, muy alegre, de muy buen carácter, muy buena dueña de casa, así que yo viví una infancia muy, muy feliz. Usted llegó a Santiago, a Chile, digamos, y al comenzar la década del 30, que es una década tremendamente interesante para la historia de Chile. Usted llegó específicamente el año 32, justo un año después de la caída del primer gobierno de Ibáñez, y entra a estudiar medicina a la Universidad Católica. La pregunta obvia es, ¿por qué medicina? ¿Y por qué no leyes u otra profesión liberal, no? Bueno, yo me eduqué en un liceo en París que era más bien un liceo científico, sobre todo de matemática, porque ahí se preparaba para las grandes escuelas de ingeniería. Así que mi tendencia era ir por el lado matemático. Pero yo no soy muy dotado para la matemática. Cursé un año de matemática, porque en Francia, después del bachillerato, el primer bachillerato, hay otro año más que puede ser matemática o filosofía. Y yo seguí los dos, se podía seguir los dos también. Pero me di cuenta que matemática no era mi fuerte, pero me gustaba. En cambio, me gustaba más la ciencia. Entonces, me atraía la medicina. Pero como médico, yo más bien fui fisiólogo. Sí. ¿Cómo era el ambiente universitario en esa época? Porque estoy pensando que en la Católica, en esos años, el rector era Monseñor Carlos Casanueva, todo un personaje dentro de la Iglesia, dentro de la historia de Chile. ¿Cuál era su relación con Monseñor Carlos Casanueva? ¿Cómo era en verdad? Hay muchas anécdotas sobre él. Bueno, yo lo conocí mucho porque él tenía una cierta relación con mi padre de amistad de esos tiempos. Y yo fui vicerrector de San Católico y viví con él durante 4 años en las Agustinas, así que lo conocí muy mucho, de cerca. Lo admiré mucho. Y yo escribí algo sobre él cuando la señora Evia escribió una biografía de Carlos, y yo le hice el prólogo. Entonces ahí cuento lo que era don Carlos para mí, la parte anecdótica. También escribí un artículo sobre él en la revista de la Universidad Católica. Era un hombre extraordinariamente inteligente, era un hombre con un carácter de fierro, con una tenacidad, que lograba lo que él quería con muy buenos modos. Era muy simpático porque era entretenido, tenía sentido del humor, y tenía una figura también. Él, en aquel entonces estaba en Chile un embajador de Estados Unidos que tuvo 12 años en Chile, Claude Bowers. Sí, claro. 12 años. Y él decía, él me dijo a mí una vez, es el hombre más extraordinario que yo conocí en Chile. Don Carlos era un hombre fuera de serie. Esa generación que participó con usted en la universidad, aunque en distintas carreras, fue una generación que va a marcar la historia política de Chile a futuro. Ahí, en los años 30, funcionaba en la Escuela de Derecho Eduardo Frei Montalva, Radomiro Tomic, Bernardo Leighton, Palma, Garretón, y se va conformando un grupo dentro de la juventud conservadora muy importante, influenciado por las encíclicas Rerum Novarum, Quadragesimo Anno. ¿Usted formaba parte de ese grupo? Mire, yo escribí es decir, yo soy miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, soy colega suyo. Sí. Algunos me dicen que debe ser por la geografía, porque no me reconocen méritos de historiador, y me ha gustado mucho la... Están muy equivocados. Bueno, entonces yo ahí escribí la generación católica chilena del año 30. Sí. Y visto a distancia, yo noté que había una bifurcación. El grupo de la ANEC, que era el más vistoso, el que tuvo más futuro. Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, exacto, para la gente que no... Entonces ahí, cuando yo entré a la universidad, el presidente de la ANEC era Manuel Garretón Walker. El año anterior había sido Eduardo Frei. El año siguiente fue Ignacio Palma. Después fue Manuel Francisco Sánchez. Después fue Oliva, uno que fue diputado también. Después vine yo, después Javier Lagarrigue, que también fue demócrata cristiano. Puras lumbreras. Después William Talla, después Domingo Santamaría, los que yo recuerdo. Toda esa generación fue demócrata cristiana. Empezaron falangistas, terminaron demócrata cristiano. Yo fui también miembro de la Liga Social de Chile. Claro. Y que había otro equipo que era Julio Filippi,
Clarence Finlayson, Armando Roa, Jaime Izaguirre, Gustavo Fernández, Jaime Izaguirre, Roque Esteban Escarpa. Era un grupo muy interesante. Había también elemento obrero como Florentino Mateluna, estaban los Cifuentes, estaban los Dávila, estaban los Izquierdos, en fin. Pero ahí había entre la ANEC y la Liga Social una diferencia... Una tensión total. Total. En el sentido que, visto desde la Liga Social, la ANEC eran jóvenes con ambición política. Claro. Y ellos rechazaban de plan la iglesia pura, ¿no? Sí. Entonces los consideraban conservadores. Pero no era tanto el rechazo al Partido Conservador, era el rechazo al compromiso político partidista. En el año 38, digamos, viene el Frente Popular, viene Pedro Aguirre Cerda y se supone que la Iglesia y los conservadores y estos grupos de jóvenes que estaban en la universidad miraban con espanto la llegada de un Frente Popular que significaba la llegada a la izquierda, al poder frente a una iglesia que estaba muy vinculada al mundo conservador y de derecha. ¿Cómo vivieron ustedes esos tiempos? Yo, como lo viví yo, yo nunca me sentí miembro de la derecha chilena, porque yo me eduqué en un liceo laico. Mi padre era más bien liberal, libre. En el liceo estábamos todas las clases sociales en el mismo nivel. En mi curso había de todo, desde un hijo de una empleada doméstica hasta hijos de banqueros judíos, ¿no es cierto? Había de todo. Yo nunca me sentí, al llegar a Chile, no me sentí miembro de una clase social determinada, ¿no? Tampoco de la clase popular, tampoco de la clase... me sentía como independiente, yo era yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta entonces la juventud vivía principalmente, la juventud más cercana a mí, la aventura de la falange, la democracia cristiana. Pero en mi curso de medicina eran muy pocos los que estaban en eso, ¿no? También había mucho interés por el movimiento de González Fontmaré. Yo fui algunas veces. El nazismo, digamos, el nazismo chileno. El nazismo. También yo me interesaba por el socialismo, el Partido Socialista, pero yo no sentía que fuera mi vocación meterme en política, pero iba a todas las paradas, como se dice, me interesaba todo. Y yo me compartía ideológicamente, yo me sentía muy cercano a Julio Filipe, a la Liga Social, pero también muy cercano a la ANEC, como que me nombraron presidente. Exacto. Ahora, usted estaba viviendo una vida bastante plena, estudiando medicina, con muy buenos amigos, muy lector, y de repente, el año 42, usted, no sé si de repente, decide hacerse sacerdote. Mi pregunta, padre, es, ¿cómo es esto de la vocación sacerdotal? Usted incluso yo creo que estaba pololeando. ¿Cómo es que llega la luz divina, digamos, y lo hace dejar de lado toda una vida que parecía interesante y entretenida? Mire, si usted me hubiera hecho esta pregunta hace 10 años, yo le habría pasado, ¿eh? Porque nunca me ha gustado hablar de mis cosas personales. Pero con la vejez, uno dice, ¿qué importa las cosas personales de uno? Si puede servir. Creo. Entonces, yo me sentía muy realizado con la medicina, muy realizado con la fisiología. Pasé un año en Estados Unidos en que logré entrar a un departamento de fisiología que era con el profesor Wiggers, que era top en materia de fisiología cardíaca. Ahí gran parte de lo que se hace hoy día en la cardiocirugía, ahí se nació en parte en ese laboratorio. O sea, yo no tenía ningún problema con mi profesión. Pero de repente yo sentí que Dios me decía, ¿y por qué no dejas todo esto y me sigue? Un poco, si usted quiere, la vena franciscana. Yo desde niño, mi padre, que no era católico practicante, pero estuvo en Asís para el centenario, el 7º centenario de la muerte de San Francisco. Y le impresionó mucho la figura de San Francisco. Me trajo un cuadrito que lo tengo todavía, en que San Francisco abraza a Cristo y hay un angelito que dice,
el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Eso me entró a mí de niña, a los 10 años, y en un momento dado volvió a renacer, no sé por qué. Entonces yo vi muy claro que había que dejar la medicina, la fisiología, la jovenesa y mi familia y todo lo demás, y di el paso y estoy feliz. ¿Y cómo fue tomado eso en su familia, en su entorno? Bueno, ¿Lo avalaron, lo felicitaron? Porque en ese tiempo parece que no era bueno que alguien entrara al sacerdocio dejando, digamos, la vida terrenal. Bueno, yo creo que no tiene nada. Yo no, a los 26 años ya no es un hijo de familia que le pide permiso al papá para... Sí, está muy bien. Yo les comuniqué y mi padre y mi madre eran gente muy buena. Y no había ninguna tensión. Qué bueno. Bueno, yo me despedí de todo y me entré al seminario feliz. Yo no tuve ningún problema, yo feliz. Y el día que entré al seminario me sentí absolutamente feliz. Y empezó otra etapa de la vida, la cual he sido totalmente feliz siempre. A medida que estaba en el seminario y después ya como sacerdote recibido, estoy hablando a fines de los 40, en el año 48, hay un personaje también, el padre Augusto Salinas, que genera dentro del grupo de la Iglesia una gran polémica porque muchos sacerdotes en ese tiempo estaban muy vinculados a la Falange, la futura democracia cristiana, y el padre Augusto Salinas, al parecer, quiso cortar las posibilidades de que esta Falange se uniera a grupos de izquierda, y eso parece que generó mucho ruido. ¿Usted vivió eso o conoce la historia? Sí, yo lo viví. Yo fui secretario general de la Acción Católica con Monseñor Salinas como asesor general, y después fui viceasesor general con Manuel Larraín, que sucedió a Monseñor Salinas. Yo era bien amigo del padre Hurtado, con toda la diferencia que hay entre un sacerdote 15 años mayor que yo y un hombre fuera de serie. Yo creo que Monseñor Salinas se ha exagerado mucho su papel. Lo que pasa es que Manuel Larraín, Alberto Hurtado y Augusto Salinas eran los tres amigos de colegio, hicieron el servicio militar juntos. Entonces se produce el contrario. Manuel Larraín y Alberto Hurtado fueron siempre como hermanos, íntimos amigos. Monseñor Salinas, no, se pensaba que era el tercero de esta troika, digamos. Exacto. Y él, ¿pero por qué? Yo creo que porque él era auxiliar del cardenal Caro, y el cardenal Caro no tragaba la democracia cristiana, la falange, estas cosas. Siendo él un hombre muy popular, muy populista, muy lejano afectivamente de los ricos. Era un hombre que había nacido en el campo. Yo suelo contar una anécdota que dice mucho. En una oportunidad fueron a invitar al cardenal Caro el presidente y el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que todos los años da un gran banquete, que lo preside el presidente de la República, claro, y el cardenal. Entonces fueron a invitarlo. Entonces, al retirarse, el vicepresidente le dice al cardenal Caro: señor cardenal, mi padre era muy amigo de su señor padre. El cardenal dijo: amigo no. Su señor padre era el patrón y mi padre era capataz. Pero su señor padre era un buen patrón. O sea, pero sí, pero guardando inmediatamente. Guardando, no se vengan ahora a ser claro, amigos. Sí, entonces éramos relación patrón. El cardenal era muy del pueblo, sí, muy del pueblo, y tenía una cierta resistencia al patrón, sí, siendo un hombre santo, ¿no? Entonces, pero él no le entraba en su cultura. Él era conservador, pero en el Partido Conservador de aquel entonces había mucha gente obrera, mucha gente campesina. Los obreros de San José, por ejemplo, claro, que era una obra de iglesia, bueno, todos votaban por el Partido Conservador. En masa. No iban a votar por los liberales. Bueno. Pero el cardenal era más bien un conservador populista. Uh-huh. Y no entendía esta democracia cristiana, no le gustaba el discurso de la democracia cristiana. Por ejemplo, que hablaran me acuerdo una vez que el cardenal estaba furioso porque Bernardo Leighton había hablado de libertad, igualdad, fraternidad
en sentido como algo positivo. Era la Revolución Francesa la ahí. Revolución Francesa. Bueno, entonces, Monseñor Salinas, como auxiliar de Canal Caro, fue muy leal. Y cuando tuvo que tomar partido, digamos, o con Alberto Hurtado y Manuel Larraín, que eran sus amigos, o con Canal Caro y otros obispos, los que dominaban el Pico Barcelona, que eran más bien conservadores, él tomó el partido. Y como era el joven, el que trabajaba con los jóvenes, él recibió los golpes. Pero yo no creo que Monseñor Salinas fuera, en el fondo, tan distante de Alberto Hurtado, de Manuel Larraín. Nos vamos a saltar unos años y usted es nombrado obispo auxiliar de Talca. ¿Cómo fue ese nombramiento? ¿Lo pilló de sorpresa? ¿Era parte de una carrera sacerdotal? No, Todos mire, los sacerdotes... yo le puedo decir una cosa. Yo nunca jamás nadie me ha preguntado nada. Me han corrido a veces para cargo. Yo nunca he sabido nada. Creo que la Iglesia debe ser de las pocas instituciones en que se guarda el secreto. Yo jamás me pasó por la mente que iba a ser obispo auxiliar en Talca. Estando en Roma, en otras cosas, me llamaron al Vaticano. Yo pensé que sería algún recado para Manuel Larraín o para el cardenal. Me dijeron, usted ha sido nombrado obispo auxiliar. No tenía la más mínima idea, siendo tan amigo de Manuel Larraín, pero amistad como de alumno a maestro. Exacto. ¿No? Y yo, después, cuando me nombraron obispo de Temuco, pasó lo mismo, ¿no? Me llamó el nuncio, me dijo, bueno, usted sabrá por qué lo llamo. Usted ha sido nombrado, el Santo Padre lo quiere que usted se vaya de obispo a Temuco. Y yo hice un gesto así y el nuncio lo tomó mal. Me dijo, bueno, si usted no quiere aceptar este nombramiento, escríbale al Papa y dele los motivos por los cuales... No, yo no he dicho nada. Pero yo dije, yo expresé pena de dejar Talca, de dejar a don Manuel, pero me fui feliz. Y así ha sido toda mi vida. Yo nunca nadie me ha consultado. A mí no me gusta tampoco el aspecto político. Yo nunca he sido hombre de conversaciones así, no es mi carácter, ¿me entiendes? A mí no me interesa ejercer mi ministerio sacerdotal con la gente y también manejar ideas, pero el aspecto no así... en la chuchoca política, para que lo entiendan. No soy de eso, por temperamento, no me nace. Ahora, igual... el cardenal Caro muere el año 58 y hay una lucha interna también por quién va a ser su reemplazante. Va a ser Alfredo Silva Santiago, que está de alguna manera marcado por el gobierno en ese tiempo de Alessandri, y por otro lado Manuel Larraín, que era el gran hombre de la democracia cristiana. Esas pugnas, ¿cómo se manifiestan al interior de la Iglesia, de los obispos, de los sacerdotes? No sé. Yo creo que todos sabemos que el Papa va a nombrar al que le parezca. No sé. Seguramente habría algunos obispos muy empeñados en apoyar una u otra de las candidaturas, pero yo nunca me metí en eso. Yo nunca me metí. Me parecía que eran los dos candidatos que se imponían, ¿no es cierto? Y el nuncio optó por Raúl Silva Enrique porque venía a ser, en cierta manera, rompía Raúl Silva Enrique, nadie lo consideraba de izquierda ni de derecha. Era un padre salesiano, metido en sus colegios, pero sí un gran organizador. Había organizado Caritas Chile, había organizado un congreso religioso. Entonces yo creo que el nuncio dijo, bueno, ni don Alfredo, un hombre muy inteligente, muy capaz, con un gran manejo de la gente y de las situaciones, don Manuel también, pero don Manuel da impresión como que un hombre más de izquierda, como usted dice, más demócrata cristiano, aunque él nunca se metió en el partido. Lo que pasa es que don Manuel Larraín fue el primero que llevó a cabo la reforma agraria en Chile, y eso parece que lo marcó dentro de un sector de derecha como alguien... Ya que usted me habla de eso, para mí son leceras, ¿eh? Sí. Porque lo que hizo Manuel, que el obispado de Talca tenía un fondo, como tiene muchos obispados que les han legado un fondo, y ese fondo él lo transformó. O sea, en vez de que el fondo trabajara para el obispo, que por lo demás no había representado gran cosa tampoco, hacer un ensayo ahí de reforma agraria. Lo hizo con una institución que se dedicaba a estas cuestiones campesinas. Y el cardenal Silva hizo otro tanto, con un fondo 2 que tenía. No creo que ninguna otra diócesis tuviera en Chile tierra. Entonces,
Fue un gesto, pero no fue ninguna cosa importante socialmente. No, pero de ahí, digamos, después el proceso de reforma agraria siempre se recuerda este primer hito de parte de la Iglesia, aunque no haya tenido la intención de ser... Son gestos, sí, gestos, nada más que yo símbolo. No soy muy de gestos, yo soy más bien de realidad. O sea, a mí no me impresionó, no me pareció que era muy importante. No creo tampoco que fuera un éxito. La reforma agraria no fue un éxito, ni para los campesinos, ni para la diócesis. Por lo demás tenía muy poca importancia para la diócesis. Sí, porque era algo pequeño. Una pequeña renta que perdió y nada más. Me gustaría que me contara, si es posible, padre, sobre el Concilio Vaticano II, porque uno se hace unas ideas de cómo funciona un concilio que va a cambiar de alguna manera cosas importantes en la Iglesia Católica. Usted obviamente fue parte de ese concilio. Cuénteme cómo es su estructura y cuál es el papel que usted jugó ahí, como el de algunos otros chilenos. Como le decía, adelantando esta pregunta, había digamos, lo que yo llamaría en forma irreverente, el show de una iglesia triunfalista, un poco algo renacentista, ¿no es cierto? La Basílica de San Pedro, que es tal vez el escenario más grandioso del mundo, y todo muy bien instalado, unas hileras de banca, 4.000 obispos, todos vestidos de morado. O sea, había un show, que eso es lo que llegó a la gente, esa famosa foto. Sí. Eso a mí, yo diría que no era, bien, una cosa histórica. Después había 3.000 obispos, de los cuales yo era uno de los más jóvenes. 3.000 obispos que evidentemente no todos podían hablar, porque en las asambleas siempre hay algunos los que hablan. Ahora, incluso por la manera que estamos en, primero estaban los cardenales, después los arzobispos, después los obispos. Pero cuando se trataba un tema, primero hablaban los cardenales. Hablarían unos 10, 15 o 20 cardenales, porque no todos los cardenales hablaban tampoco. Hablaban los cardenales de gran prestancia, qué sé yo, el cardenal Frings de Colonia, el cardenal de Ámsterdam, el cardenal de París, en fin, qué sé yo, unos 10, 12 cardenales. Y después que habían hablaba el cardenal Silva, que era tal vez el más oído de los cardenales latinoamericanos. Ah, sí, ¿eh? El de más personalidad también. Además, el cardenal Silva tenía un equipo de teólogos que le trabajaban. Estaba Jorge Medina, estaba el mismo Jorge Medina. Estaba Egidio Viganó, que fue después superior de los salesianos durante 3 periodos consecutivos. Y estaba también el padre Ochagavía. Bueno, y en general los obispos chilenos nos juntamos con el cardenal y ahí se hablaba. Manuel Larraín tenía influencia. Manuel Larraín era ciertamente el obispo chileno más conocido en el mundo. Entonces él, por su cuenta, tenía, pero más que hablar mucho en la asamblea, él tenía contactos con todo el mundo, se reunía con los obispos alemanes, en fin, yo diría que era la gran figura chilena del concilio a título personal. El cardenal Silva era el que tenía la intervención más sólida y más apoyada por estos teólogos que lo acompañaban. Y tenía el gran prestigio que hablaba entre los 20 primeros, ¿te comprende? Si claro. yo hablé 2 o 3 veces... ¿A usted también le tocó? No, claro, sí, todos hablamos alguna vez. Yo hablé 3 veces, creo, porque yo venía a hablar ya todos los oídos estaban durmiendo, porque habían oído ya sobre esto mismo hablar 50 o 100 personas, ¿no? ¿Ustedes estaban de acuerdo, el grupo chileno, de cambiar el modo de hacer la misa, de que ahora el altar se viniera hacia adelante, que el padre hablara ya no en latín, sino en castellano, acercar un poco a la iglesia a la comunidad? Porque ese fue uno de los cambios importantes del concilio, entre otros tantos, ¿no? Mire, en el concilio había un grupito pequeño que eran conservadores recalcitrantes, digamos, que no a todo lo nuevo, ¿no? Eso eran pocos, pero muy sólidos. ¿Al estilo Lefebvre? ¿Ah? ¿Al estilo el padre Lefebvre? Monseñor Lefebvre, yo no vi que él hablara. Yeah. Yo lo conocí, yo estuve a veces con él, almorzamos juntos, pero más bien
yo lo veía a él como que estaba muy angustiado por esto que veía que están cambiando la iglesia. En él había algo visceral, algo de conciencia más que de ideas. No era un intelectual, más bien un hombre que siente que le están destruyendo su iglesia, a la cual le ha dado su vida. Me parece un hombre muy digno de respeto en ese sentido. Coherente. Pero había varios cardenales, pero eso serían un 10%. Después diría yo que habría un 50, 60%, decía, prudente, dispuesto a aceptar cosas más que a proponer. Y habría un 30 o 40% que eran los que tiraban para adelante. Entonces, en cada tema, ese eran los que promovían cambios, pero ellos a su vez se apoyaban en los grandes teólogos que estaban todos allí. En esa época había en la Iglesia Católica unos 20 o 30 teólogos de gran peso. Urs von Balthasar, Karl Rahner, el mismo Ratzinger, que todavía no era tan conocido, pero era el teólogo de los obispos alemanes, teólogo oficial, digamos. ¿Kuhn también? ¿Kuhn? Hans Küng también estaba, un poco más díscolo, digamos, más avanzado. Estaban los grandes franceses, Lubac, Congar, Chenu, después estaban, en fin, los 20 o 30. Sí. Entonces ahí uno tenía, lo bonito consigo para mí era eso, que yo podía, por ejemplo, en la mañana antes que empezara la sesión, conversar con el padre Lubac, con el padre Congar, así, a los amigos, ¿cierto? Bueno. Y ellos eran los que estudiaban las cosas y entonces volvían a presentar algo, entonces uno lo leía eso, me gusta, está avanzando la cosa, o están atajando, ¿cierto? Pero los que pensaban realmente eran los teólogos. Estaban también personas ajenas a la Iglesia Católica como los padres TC, de mucha influencia. Había algunos teólogos protestantes, judíos, entonces ellos muy respetuosos y muy interesados y muy participativos en lo que a ellos les correspondía. No hablaban en el concilio, porque el concilio era católico, no era ecuménico, exacto, pero influían. Ahora, poco tiempo después, porque esto fue el año 68, ¿no es cierto? Ya el 70 en Chile vamos a vivir una elección tremendamente difícil porque se van a enfrentar dos proyectos de sociedad diferentes, un proyecto marxista, un proyecto no marxista, más bien democrático, y ahí la Iglesia, empiezan a surgir dentro de la Iglesia movimientos socialistas cristianos, quizás un poquito antes, ya en el gobierno de Frei, el marxismo como que se acerca a la Iglesia Católica, después viene Medellín, Puebla, algunos sacerdotes como Camilo Torres, que van a morir, digamos, en circunstancias en que pasan a ser más que soldados de Cristo, soldados políticos. ¿Qué pasa? ¿Es consecuencia del Concilio Vaticano toda esta situación que se da en la Iglesia hacia la izquierda, una Iglesia que se izquierdiza? Sí. Bueno, yo primero diría que el movimiento pasa en la Iglesia más que en el marxismo. No creo que en ningún momento en el marxismo chileno se haya planteado una política diferente con respecto a la Iglesia. Yo creo que el marxismo para la Iglesia era igual que lo que es la Iglesia para Fidel Castro. No creo que hubiera un afán persecutorio de la Iglesia, pero sí realizar su programa marxista. Y en la Iglesia, me acuerdo que conversé una vez entonces con Volodya Teitelbaum, que éramos de la misma época en la universidad, y dos cosas aprendí de él que me dieron la atención. Una, él me dijo, mira, cuando nosotros tengamos el poder, porque usted sabe que en la Universidad Popular distinguía entre tener el gobierno, lo tenían legítimamente, y tener el poder. ¿Cómo se pasa de tener el gobierno a tener el poder? Eso no se decía, pero se podía suponer que en algún momento iba a haber una. Entonces, cuando nosotros tengamos el poder, nosotros le vamos a decir a usted, le vamos a rayar la cancha. Así ya, esto usted. Si ustedes, los católicos, se quedan en rayar la cancha, ningún problema. Pero que no se nos salgan de rayar la cancha. O sea, el mismo lenguaje que Fidel Castro podría haberle dicho a los obispos. Los obispos, ustedes se quedan dentro del rayado de la cancha. Bueno. Pero mucho se hablaba en el ambiente católico, entre los obispos, de
católico y sacerdote, tal vez más sacerdote que laico, porque el movimiento los sacerdotes son los que más vibran con estas cosas, ¿no? Exacto. Entonces, el sacerdote izquierdizante, los cristianos para el socialismo, cosas así. Entonces, una vez, esa misma vez, Boloya Taitel me dijo, mira, dile tú a tus amigos católicos, a tus amigos curas, que no se nos metan al Partido Comunista. Yo sé de un sacerdote, me decía, y era cierto, que entró al Partido Comunista. Tú sabes también como yo que un buen católico nunca va a ser un buen marxista nunca va a ser un buen católico. Déjenos tranquilos, no se nos metan. Y yo creía todos los días la queja de los obispos más de derecha, que la iglesia está siendo infiltrada por los marxistas. Yo le decía, bueno, también los marxistas dicen que nosotros estamos infiltrando a ellos. Lo que prueba que había cierta coherencia. Que es cierto que la mentalidad del sacerdote que ingresa a la izquierda no era por simpatía por el marxismo, era porque decía la iglesia tiene que estar con los pobres. Un acercamiento a la pobreza. Y se quiera o no se quiera, en el Partido Socialista y el Partido Comunista, su gran masa son obreros, son pobres, cosa que hoy día es un poco diferente. Había un cambio muy grande. Ese entonces, un desfile de Allende eran gente en manga camisa, trabajadores con el puño en alta. Bueno. Entonces, decían algunos obispos, con los cuales yo simpatizaba mucho, por cierto, la iglesia tiene que estar con los pobres y no ver al pobre desde una posición de Partido Conservador, Partido Liberal, sino que estar con ellos, y si ellos son socialistas, bueno, sí, acompañémoslo. ¿Ah? Igual que si a ellos les gusta el fútbol, ¿no es cierto? Nosotros vamos al fútbol y no vamos al golf, ¿no es cierto? Porque acompañar al mundo obrero. Y creo que eso era sano. Y creo que el único problema de fondo ahí es el ateísmo del marxismo y del Partido Comunista. Entonces ahí sí que había una... Pero se decía también que el marxismo chileno nunca alcanzó a demostrarse como esencialmente ateo. ¿No? Incluso muchos dirigentes marxistas y socialistas eran cristianos para sus adentros. Yo tuve la oportunidad de darle, el poner los sacramentos enfermos y ver morir santamente a dirigentes y dirigentes marxistas que nadie hubiera creído. Pero no era el problema de ellos, de los marxistas, el atacar a la iglesia o atacar a la fe. La gran mayoría eran políticos que no se preocupaban, que no eran religiosos, pero no era su problema. Entonces, un momento, un grupo de 200 sacerdotes chilenos que formaban primero el grupo de los 80, después el grupo de los 200, que iban a oír a Gustavo Gutiérrez en Lima. Claro. Gustavo Gutiérrez, amigo mío, es un muy buen sacerdote, un hombre cristiano, un hombre bueno, pero él le vino esa idea de la teología de la liberación, que incluía también de no ver al pueblo como marxistas, sino verlos como el mundo de los pobres, más cercano al Evangelio, que tenía una opción política peligrosa y mala por el marxismo, pero que a pesar de eso teníamos que estar nosotros con ellos. Yo creo que eso fue algo positivo. Yo compartí esa postura sin amarrarme con ningún grupo y sin dejar de pensar que el día que el marxismo tuviera el poder, las cosas iban a cambiar, Sí, no se iban a trincar. Vamos a tener que avanzar un poquito rápido, pero usted va a tener después, bajo el gobierno militar, un cargo tremendamente importante, primero como secretario general de la Conferencia Episcopal y después como presidente de la conferencia. Sí. Las relaciones entre la Iglesia y el gobierno militar, entre la Iglesia y el general Pinochet, todos sabemos que fueron tremendamente tensas. Y usted debe haber participado más de alguna vez en una serie de reuniones con el fin de aquietar ánimos en torno a la situación de los derechos humanos y otros problemas que se suscitaron bajo ese gobierno. ¿Cómo enfrentó usted esa responsabilidad y cuál fue su relación con el general Pinochet en este plano? A ver, mire, yo era obispo de Temuco, llevaba 18 años de Temuco, y ahí yo me realizaba plenamente. A mí lo que me gusta es ser obispo, ser pastor, y en Temuco yo, por muchas circunstancias, me sentía totalmente en lo mío. Pero
hubo un momento difícil cuando Carlos Camus, que era el secretario de la Conferencia Episcopal, tuvo ese famoso off the record. Sí. Y se volvió una situación imposible, no podía seguir él porque se habría roto todo diálogo con el gobierno. Entonces, los obispos me pidieron a mí que yo aceptara el cargo de secretario. Ahora, yo podía aceptar el cargo y seguir siendo obispo de Temuco. Claro. Pero dado lo difícil que era el momento, dije, no, tengo que dejar Temuco. Entonces, hablé en Roma y en Roma me dijeron, no, usted, elija usted, si usted quiere seguir obispo de Temuco y con este cargo, hágalo. Si usted piensa que este cargo le impide ser obispo de Temuco y usted quiere seguir, rechaza el cargo. O si usted quiere, le nombramos un auxiliar. Y si usted quiere dejarle cargo, le nombramos un sucesor. Yo preferí esto último, y no un sucesor que por lo demás lo hizo. Estuvo 22 años y lo hizo maravillosamente bien, Sergio Contreras. Claro. Entonces yo me vine a Santiago. Pero a mí el cargo de secretario general tenía dos facetas. Una es el aspecto político, digamos, y otro el aspecto pastoral. Lo que a mí me interesaba es el aspecto pastoral, porque yo siempre trabajé no solamente por organizar mi diócesis de acuerdo con lo que me parecía una buena línea pastoral, sino de unificar la pastoral de la Iglesia chilena. Otro tema mío era que yo decía, el cardenal Silva es cardenal, es arzobispo de Santiago, es un hombre de un talento, es un hombre genial, pero no conviene que desaparezca, como que toda la iglesia chilena desaparezca tras la figura del cardenal, porque él es arzobispo de Santiago. Usted sabe que el arzobispo de Santiago no tiene ninguna autoridad sobre el resto de la iglesia. Entonces yo quería que la conferencia episcopal tuviera su voz propia, su figura propia. Por supuesto, en perfecta armonía con el cardenal, pero diferente. Que sintiera el gobierno y que sintiera el país, que la iglesia tenía sus obispos. Y también la como figura. Como un todo, digamos. Pero era difícil que se pusieran de acuerdo dentro de esa conferencia porque habían obispos de también había otros temas mías. En los obispos evidentemente había diferencias, había obispos muy conservadores, obispos muy progresistas, por decir así. Pero cuando uno conoce a la gente, uno se da cuenta que no es blanco y negro la cosa. Básicamente éramos unidos, éramos un grupo hermano. Yo nunca vi en la Conferencia Episcopal una pelea, una cosa. Yo trabajé mucho en ese sentido. Yo soy hombre de unidad, ¿me entiendes? Entonces, lo que a mí me interesaba en la Conferencia Episcopal era, primero, la organización pastoral a nivel nacional, en torno a un plan pastoral, por decirlo así. Sí, claro. Segundo, que la Iglesia tuviera una palabra de la Iglesia que no fuera necesariamente la del cardenal. El cardenal, muy bien lo que hacía, con mucha fuerza, en Santiago, muy importante, sufrió mucho, recibió muchos golpes, pero él hizo, creo que fue una gran figura. Le llamaban el cardenal rojo, ¿se acuerda? Le llamaban el cardenal rojo. No, el cardenal no tenía nada de rojo, por el contrario, el cardenal más bien, pero en fin, no hablemos del cardenal. El cardenal me parece a mí que fue una figura providencial, bueno. Pero yo quería que también la conferencia episcopal tuviera su voz ante el país. Ahora, es evidente que para lograr que la conferencia episcopal emitiera un documento que dijera algo, habiendo tendencia a estar opuesta a neutralizarse, había gran peligro de que saliéramos con cosas fome, si bien es cierto que no es menos cierto que, en fin. Entonces, yo trabajé en esa línea. Ahora, la relación con el gobierno, y como le digo, yo no soy político, no tengo ningún deseo ni interés de meterme. Eso lo aprendí de don Manuel. A don Manuel, a pesar de que le acusaban de ser demócrata cristiano, cuando llegó Frei a la presidencia de la República, don Manuel me dijo, mira, yo juro delante de Dios que yo no pisaré la moneda mientras haya un demócrata cristiano en la moneda. Para que no lo... Eduardo Frei era hijo espiritual de él. Yo entiendo eso, pero igual usted, al estar tan cerca del gobierno, al tener que ser puente, tiene que haber tenido alguna visión, alguna conversación importante, interesante con mi general Pinochet. Bueno, yo muchas veces almorcé con él, unas 10 veces, 12 veces, o comer con él. Y yo en la conferencia episcopal, no era yo el que mandaba la conferencia, había un equipo, por ejemplo, el hombre clave José Manuel Santos, muy inteligente, él era muy conservador, pero muy inteligente y muy valiente,
muy claro, como buen español, decía las cosas sin mirar la cara a nadie. Y yo me venía muy bien con él. Sergio Contreras, otro gran trabajador. O sea, había un equipo que nos sentíamos muy cercanos. Bueno, Enrique Alviar, claro. Fernando Aristía, Jorge Hurtón, ellos más comprometidos en una política de, digamos, más cercano a la izquierda, pero muy amigos. Sí, no, claro. Pero también, por ejemplo, Emilio Tagle. Emilio Tagle aparecía como muy conservador. Emilio Tagle, el sacerdote más bondadoso, más cercano al pueblo que yo he conocido. Un hombre de una caridad con la gente, con los pobres. Él mismo vivía una vida pobre. Un hombre admirable, pero tenía, y tiene razón también, un terror al marxismo. Para él el marxismo era el ateísmo, era lo peor. Entonces yo le respetaba esa postura, yo lo quería mucho, Emilio, y más de una vez que yo preparaba el borrador de un documento, leía, Emilio Tagle decía, no, yo no lo firmo, porque no estoy de acuerdo en esto. Entonces se rehacía el documento hasta que él dijera, bueno, es así, lo firmo. Es decir, usted es un hombre de consenso ahí, pero fundamental dentro de la conferencia. No de consenso, pero sí que busco lo justo. Es decir, no soy de estridencia, ¿me entiende? No, claro. No soy de estridencia. Bueno, el hecho es que, contrariamente a lo que mucha gente creía, en un recreo, digamos, en la Conferencia Episcopal, todos jugábamos, qué sé yo, el tablero chino, cosas así, y usted veía una amistad muy grande entre obispos que tal vez están en posturas muy opuestas. Entonces, yo trabajé en esa línea. Ahora, mi relación con el gobierno, más que nada, yo diría, nosotros me tocaba reclamar por atropello los derechos humanos, ¿no? Es decir, no, usted no se puede torturar a la gente, no se puede aplastar a la gente, en fin, qué sé yo, no se puede intervenirlo todo, pues dejen que las universidades sean universidades, no les pongan un general. ¿Y qué decía Pinochet a eso? Bueno, yo diría que Pinochet, personalmente, en el trato con él, yo siempre lo encontré afable, simpático, gentil. Salvo en alguna oportunidad en que tuvimos encuentros muy violentos por parte de él. Yo no estaba solo, yo estaba con José Manuel Santos y con Pancho Fresno, hablamos con él y él, pero me tocó hablar a mí, y él creo que entendió mal lo que nosotros decíamos, o tal vez entendió más de lo que le decíamos, entendió demasiado bien, claro. Pero se enfureció. Entonces ahí se puso a estar extremadamente violenta, terriblemente violenta. Pero fue una vez. Pero después de eso, alguna vez me entró con él, siempre fue trato gentil. Porque yo nunca lo traté, yo no soy hombre así de pelear, ¿me entiendes? No, sí. de decir las cosas como hay que decir. ¿Y él era católico? ¿Y él era católico? Bueno, era católico. Yo no le doy mucha importancia a eso. Él era, sí, el hombre que se confesaba y comulgaba, eso me consta, y que oía misa. Y no porque lo vieran, sino solo, me consta. El 11 de septiembre él pidió que hiciera una misa y él no pudo asistir a esa misa. Fue los más miembros de la Junta. Bueno, el más católico ahí era Merino. Sí. Pero él le pidió a un capellán que le hiciera una misa más tarde en su oficina porque él quería ir misa. O sea, era católico. Ahora, hay tantas maneras. El católico no es una etiqueta que le cuelgue de católico. No, detrás de esa etiqueta uno puede conservar todas las pasiones humanas y sin la etiqueta puede seguir siendo muy cristiano, ¿cierto? Sí. No. Yo personalmente no tuve, fuera de esa oportunidad, más bien una relación respetuosa por parte y parte, ¿no? Tal es así que cuando él murió yo fui a su misa, creo que fui el único obispo que fuera el vicario catedral. Yo fui a la misa, igual que yo cuando murió Allende, yo también celebré una misa en La Serena Catedral y prediqué sobre Allende, porque creo que el papel de la iglesia no es de embanderizarse entre peleas políticas, creo que por último somos todos seres humanos, somos todos hijos de Dios. Yo no, en ese sentido, Salvador Allende, Augusto Pinochet, yo no diré que no veo diferencia, había diferencias muy grandes, políticamente, estoy de acuerdo. Pero para mí, dos hombres con quienes yo como obispo tengo que tratarlo como hermanos, ¿cierto? Eso ha sido mi postura. Padre,
En 1987 nosotros tuvimos en Chile la alegría de recibir al Papa Juan Pablo II y usted fue el organizador de ese encuentro con mucha otra gente, yo lo sé. De verdad, la pregunta es directa. ¿Hubo grupos aquí en Chile, dentro de la Iglesia o dentro del laicado, que no querían que el Papa viniera? Hubo varios obispos, incluso obispos de mucha influencia, que preferían que el Papa no viniera habiendo régimen militar. Había grupos de cristianos de izquierda que tampoco querían que viniera. Y me dijeron a mí, mira, nosotros vamos a protestar. Dije, el Papa va a venir de todos modos, les guste o no les guste, entre otros motivos, porque estas cosas no dependen de uno, dependen del Papa. El Papa iba a venir a Argentina y habiendo sido él un actor principal en la paz entre Chile y Argentina, el que los chinos no lo hubieran recibido habría sido un escándalo, habría una cosa muy violenta. El mismo Papa, pero ¿cómo este país? Yo les he dado la paz, en Argentina me invitan y me agradecen, y en Chile no me dejan entrar. Esa era complicada la cosa. Yo le dije, mire, Papa va a venir de todos modos. Bueno, hubo algunas manifestaciones que son inevitables, ¿no? Pero yo creo que la visita del Papa fue muy buena. No tuve yo... Bueno, hubo muchas cosas, evidentemente. Había que estar pendiente de muchas cosas inesperadas, ¿no es cierto? Pero en general la colaboración con el gobierno funcionó bien. No sin tensiones, pero funcionó bien. El gobierno hizo su parte muy bien, con mucha generosidad. Gastó mucha plata en la visita del Papa para que todo saliera bien, dinero que la Iglesia no tenía. Y mal que mal, el comité en que había un representante del gobierno funcionó bien. Hubo algunas tensiones, pero funcionó bien. Y yo creo que fue un buen éxito. ¿Usted tuvo vínculos con el representante del gobierno para ustedes, para la Iglesia, que era Sergio Rillón? No, Sergio Rillón es otra cosa. Independientemente de la visita del Papa, en un momento dado, el gran Pinochet nombró a un general, el general Kurt, claro, para que fuera el intermediario, digamos, entre él y la Iglesia. El general Kurt lo hizo muy bien, pero el general Kurt era un general de administración, no era un hombre de armas. Además, él era muy católico, un hombre muy inteligente, muy agradable. Se vino muy bien con nosotros. Ahora, que pasaran muchas cosas por él, yo creo que no, porque era más fácil hablar directamente con Pinochet. Tanto el cardenal como la Conferencia Episcopal hablamos directamente. Con Pinochet. Pero Kurt lo hizo muy bien, servía mucho a ciertas cosas. Y después lo cambió por Sergio Rillón. Pero Sergio era otro tipo yo también era amigo de él, yo soy amigo de Andrés. Ya, claro, son mellizos. De los dos mellizos son muy diferentes. Sergio Rillón, él era como, digamos, un hombre de extrema derecha, pero constitucionalmente, no era tanto un defensor del gobierno militar como en la línea de Guido, de esos Juan Antonio Guido, sí, filósofos, digamos, una posición muy respetable, pero muy cerrada, incluso dentro de la Iglesia, un hombre, digamos, la línea del padre Osvaldo Lira, una cosa así. Entonces, yo creo que Sergio Rillón nunca entendió bien que ser intermediario entre el gobierno y la Iglesia significaba conversar con ambas partes. Él nunca conversó conmigo. Y yo una vez le dije a Pinochet, mire, usted ha nombrado un intermediario, pero yo nunca he podido hablar con él. Nunca he hablado con él. Bueno, entonces, una vez fue Rillón a La Serena a hablar conmigo, como digo, éramos amigos, pero fue imposible, eso lo habló todo. Entonces no fue útil para ese papel de intermediario, siendo un hombre muy estimable. La última pregunta tiene que ver con un tema valórico. El tema, usted después de haber pasado, digamos, casi un siglo, viendo los cambios que se han producido en la sociedad chilena y mundial, ¿qué pasa con el tema valórico en la Iglesia? ¿Qué pasa con la homosexualidad? ¿Qué pasa con el aborto? ¿Qué pasa, digamos, con todas estas nuevas tendencias que han ido surgiendo en estos últimos 30, 40 años? Sí,
Yo creo que hay dos cosas diferentes que a veces se combinan. Uno es un conflicto que data desde el siglo XIX entre el mundo chileno católico y el mundo laico. Esto viene de la Revolución Francesa, digamos. Sí. Bueno. Entonces, en Chile hay una cultura laica que para un país que fue unánimemente católico durante toda la colonia y que siguió siendo 80% católico durante 2 siglos más, creo que la Iglesia Católica ha tenido dificultad para entender la mentalidad laica, que empieza siendo liberal, que después se hace radical, que es masónica, que después se hace socialista, ¿no es cierto? Hemos tenido dificultad los católicos en entenderlo, y ellos también dificultad en entender la Iglesia. El último libro que yo escribí un poco trata ese tema. Entonces, yo tengo la impresión de que es una pelea en gran parte anacrónica, que en el momento actual los católicos deben entender mejor la mentalidad laica. Por ejemplo, hablar de la píldora. Yo comprendo que hoy día el chileno común y corriente, que no es un católico muy creyente, muy practicante, si existe una píldora o existe un condón que permite tener una relación con la mujer sin peligro de tener hijos, de contaminarse, ¿cómo no la voy a usar? O bien, si mi hija ha tenido una relación con un joven en un qué sé yo, a la salida de un carrete y puede estar embarazada y hay una píldora que no importa saber si es anticonceptivo, si es microabortiva, no es cuestión de microscopio, hay que usarla. Entonces, esa es la mentalidad laica. Entonces, nosotros tenemos que sostener que nuestra mentalidad es otra. Hay un plan divino y el hombre tiene que entrar en el plan divino y no aprovecharse de la ciencia y la técnica para cambiar el plan divino. El plan divino es otro. El hombre tiene que querer a una mujer, unirse con ella para toda la vida, tienen que tener hijos, cuando vengan, y no querer él hacer su vida como hoy día que se casan tarde, porque primero hay que dar la vuelta al mundo, hay que comprar un auto, hay que comprar una casa, primero hay que convivir con la novia, a ver si no acordamos, y después a los 30, 35 se casa, ¿no? Bueno, eso no es el plan divino. No ha sido nunca así en el mundo, en los pueblos más primitivos, en las tribus más primitivas. Hace más de 2000 años. El matrimonio ha sido, un hombre muy joven se casa y tienen hijos. Bueno. Entonces, pero a su vez, yo creo que la mentalidad laica tiene una visión de la Iglesia que es anacrónica. La Iglesia no es como ellos la ven. Bueno, entonces yo digo, habría que hacer un esfuerzo muy grande para que los laicos nos entendieran un poco mejor, no nos vieran, y nosotros los entendemos mejor a ellos. Bueno, por ejemplo, para darle un ejemplo, mejor no va a ser para no nombrar a nadie. Bueno, pero hay otro problema, es que hay un cambio cultural. Yo leí no hace mucho de un filósofo que dice, el acontecimiento más importante del siglo XX no son las guerras mundiales, aunque murieron millones de hombres. No es Lenin y el marxismo que se impone en Europa Oriental durante 70 años. No es Hitler y Mussolini y Franco. Más importante es mayo 68. Porque ahí se produce un cambio cultural. Ahí, por primera vez, toda una generación de jóvenes escupen por igual al comunista, al nazista, al fascista, al liberal, al conservador, a todo. Y otra cosa, empezaron cosas nuevas. Entonces, este cambio cultural es el gran problema que tiene la Iglesia hoy día. Frente a el problema laicista que aparece como ya muy gastado, como muy agotado. Cuando yo leo así en la prensa los puntos de vista laicos, yo digo, qué descanso, porque este es el mundo que uno ha conocido. Yo me eduqué en un liceo laico, así que yo conozco la mentalidad laica y laico francés, tan anticlerical, etc. Yo conozco la mentalidad laica y yo me acomodaba muy bien ahí, vivir en ella, no pedirle que actúen como gente de fe si no tienen fe, pero tiene muchas otras cosas, cultura, virtudes humanas, etc. Pero
el gran desafío para la iglesia hoy día es cómo hablar de Dios, cómo decir mi fe. Cuando yo le expreso en una cultura que los jóvenes dicen, no me interesa lo que tú hablas, no entiendo lo que tú hablas, yo estoy en otra. Yo estoy en otra. Ese es el gran desafío. Entonces, pero ese desafío, bueno, yo creo que es una tarea de largo aliento y bueno, yo creo que quizás programas como estos puedan ayudar a reflexionar y a que la gente se pueda ir acercando a entender estas posiciones católicas por un lado y laicas por otra. Yo le agradezco sinceramente esta conversación tan franca, tan abierta, tan llana que hemos tenido y muchas gracias por haber compartido este momento en ArtTV y en Cita con la Historia. Gracias, muchas gracias padre. a usted.